¿Para ti la primavera significa estornudos sin fin, picor de ojos y de nariz, cansancio, dormir mal o que te cierras de pecho? Puede que seas alérgico al polen del olivo. Vamos a explicártelo. ¿Qué es el polen del olivo? Es un polen de un árbol, que es el que produce las aceitunas. Es un polen que es muy pequeño y que consigue viajar muchísimos kilómetros. Polen de olivo hay prácticamente en toda España, pero sobre todo predomina en el centro y sur de España. La provincia de Jaén es el lugar del mundo con los niveles de polen más altos. Este polen está sobre todo en lo que es todo el área mediterránea, predominando sobre todo en España, en Italia y en Grecia, pero fuera del Mediterráneo también se puede encontrar niveles de polen de olivo, por ejemplo en México, en Argentina y en Chile. En la zona mediterránea suele polinizar en los meses de abril, mayo y junio, dependiendo de lluvias y temperaturas. En Sudamérica poliniza cuando es la primavera austral, entre septiembre y noviembre. ¿Qué síntomas son los que suele dar la alergia al polen de olivo? Pues suele dar básicamente síntomas respiratorios, bien a nivel de nariz, estornudos, congestión, picor, como en ojos, picor de ojos, lagrimeo. También nos puede dar síntomas respiratorios bajos, tos, ruido de pecho tipo sibilancias. Y en los pacientes que tienen dermatitis atópica y son alérgicos al polen del olivo, cuando es la época de polinización, esta dermatitis atópica suele empeorar. Vamos a dar una serie de datos curiosos que os pueden ser de interés. Muchos nos preguntáis: doctor, si yo soy alérgico al polen de olivo, ¿será que no puedo comer ni aceitunas ni aceite de oliva? La respuesta corta: no tiene que ver. Por suerte, muchos alérgicos a polen de olivo que pueden comer sin ningún tipo de problema aceitunas y aceite de oliva sin que tenga ninguna consecuencia. Otro dato curioso es que, sobre todo en la provincia de Jaén, los niveles de polen de olivo de una temporada pueden, si las condiciones climáticas son adecuadas, ser reflejo de la cantidad de aceituna que se recoja de esa temporada. Vamos a hablar ahora de cómo se diagnostica la alergia al polen del olivo. Lo primero de todo que tenemos que tener para diagnosticar la alergia al olivo son una clínica y unos síntomas que coincidan con lo que puede ser y que coincidan con la época del año en la que poliniza el polen del olivo. Es decir, estornudos, congestión, mocos y síntomas de nariz o de ojos o de bronquios, que sea durante los meses de polinización del olivo, lo que estábamos hablando, abril, mayo y junio en el Mediterráneo, septiembre, octubre y noviembre en la primavera austral. La época del año tiene que coincidir. Si tenemos un paciente con síntomas de alergia al polen del olivo, pero los síntomas no cuadran con la época del año, probablemente ese paciente no sería candidato, por ejemplo, a ponerle una vacuna de alergia al polen del olivo. ¿Qué es lo siguiente que solemos hacer? Pues solemos hacer las pruebas de alergia en el brazo, no solamente al polen del olivo, sino que se hace lo que nosotros llamamos una batería de alergias respiratorias de lo que con más frecuencia produce alergia. Ácaros, varios tipos de polen, gato, perro, etc. Posteriormente a esto, lo que solemos hacer suelen ser las pruebas de alergia en analítica de sangre para confirmar los positivos y los que son dudosos y tener un valor inicial de alergia a estos. También solemos hacer, sobre todo más si tienen síntomas respiratorios bajos, pruebas de función respiratoria, como podría ser la espirometría con o sin pruebas de broncodilatación. Y en algunos casos también podemos hacer la fracción exhalada del óxido nítrico, que nos daría una imagen del grado de inflamación bronquial alérgico. Antes de pasar a hablar del tratamiento, recuerda seguirnos, suscribirte al canal de YouTube y activar la campanita si te está gustando. Bien, vamos a hablar del tratamiento en la alergia al polen del olivo. Hablaremos primero de las medidas de evitación, después hablaremos del tratamiento sintomático y dejaremos para el final lo que será hablar de las vacunas de la alergia. Hablemos de las medidas de evitación. Intentamos evitar no tener contacto con este polen. ¿Cómo? Se puede utilizar una mascarilla FFP2, FFP3 o mascarilla quirúrgica, utilizar gafas de sol, eso nos dará protección a nivel de ojos y de nariz. Después, cuando condujamos el coche, tenemos que ir con las ventanillas cerradas, el aire acondicionado puesto y que el filtro de polen del vehículo se haya cambiado. También hay que saber pólenes, uno es alérgico, y utilizando las aplicaciones que hay que miden los niveles de polen de donde estamos, evitar hacer actividad física en los momentos del día en donde los niveles de polen son más altos. Hablemos del tratamiento sintomático. Por un lado tenemos
lo que son los antihistamínicos en pastillas, por un lado. Hay dos tipos de antihistamínicos, los de primera generación y los de segunda. Los de primera generación, los más antiguos, suelen dar mucha somnolencia y estos no se suelen recetar habitualmente. Los de segunda generación son los que se recetan con más frecuencia y o no producen somnolencia o producen muy poca. Después, en cuanto hablamos de colirios, para los ojos hay colirios antihistamínicos que se pueden utilizar, lágrimas artificiales o de ácido hialurónico que hacen que el ojo esté más hidratado y los síntomas también disminuyan. Después también como tratamiento sintomático están los sprays nasales, básicamente de dos tipos, los que son de corticoides únicamente y los sprays nasales de combinaciones de corticoides con antihistamínicos. Lo que no hay que utilizar son los sprays nasales descongestionantes, que tienen unos preparados similares a la oximetazolina. Estos producen rinitis de rebote y que los síntomas vuelvan cada 2x3. Hablemos ahora del tratamiento con las vacunas de alergia. Es un tratamiento que se pone habitualmente durante 5 años y que la idea es que nos cure o nos mejore los síntomas de la alergia lo máximo posible. Básicamente, las vacunas de alergia hay de dos tipos, sublinguales y subcutáneas. Las sublinguales son menos eficaces que las subcutáneas. El tratamiento se hace igualmente durante 5 años y normalmente el régimen que se suele utilizar, pues 5 días por semana o todos los días de la semana. Se pone una serie de gotas debajo de la lengua y después se tiene que estar 2 minutos con las gotas debajo de la lengua y después hay que estar 5 minutitos más sin comer ni beber nada. En cuanto a las vacunas subcutáneas, también se hace durante 5 años y se pone una dosis una vez al mes y tiene una eficacia superior a la sublingual. Coméntame por aquí abajo si tú tienes alergia al polen del olivo y qué síntomas son los que tienes. Combatimos la alergia.